Hola a todos, vamos a hablar de la multimedia y algunos conceptos generales. El aprendizaje multimedia es un concepto que surge en los años 80 por el interés de algunos investigadores de psicología cognitiva. Se basa en la teoría del procesamiento de la información, que implica una descripción de procesos cognitivos articulados para plantear estrategias que integren los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Hablamos de unos principales exponentes, John Searle, el cual habla de la teoría de la carga cognitiva. Dice que debido a que la memoria a corto plazo es limitada, las experiencias de aprendizaje deben diseñarse para reducir la carga de la memoria de trabajo, a fin de promover la adquisición de un nuevo conocimiento. Por otra parte, Richard Meyer, psicólogo, con un equipo de investigadores desarrollaron una teoría cognitiva de los aprendizajes multimedia, teniendo presente que los humanos procesamos la información separadamente a través de dos canales diferentes, la información visual y la información sonora. Estos dos exponentes pretenden alinear el desempeño del material instruccional con la arquitectura cognitiva humana, la cual tiene tres tipos de almacenaje en la memoria. La memoria sensorial recibe los estímulos sensoriales externos y almacena brevemente la información que llega por nuestros sentidos. La memoria de trabajo retiene la información por intervalos de tiempo muy cortos, aunque pueden almacenar varios elementos. Y la memoria a largo plazo es parte de toda la actividad cognitiva. Tiene capacidad de retención enorme, ya que puede retener información por toda la vida. Por otra parte, otros exponentes hablan de los tipos de carga cognitiva. Ellos son Fred, United, Hugh y Pascal. La carga cognitiva intrínseca se relaciona con la dificultad inherente de aquello que se está tratando de aprender. La carga extrínseca se relaciona con cómo el contenido se enseña. La carga cognitiva relevante es la directamente responsable de contribuir al aprendizaje. Se constituye a partir de procesos cognitivos adecuados como las abstracciones y las elaboraciones. Pero, realmente, ¿qué es multimedia? Multimedia es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación para transmitir, administrar o presentar información, combinando texto, imagen, animación, sonido y video. Aparte de eso, esta hace referencia a todo aquello que tiene que ver con diferentes medios de manera simultánea en lo que respecta a la información. La multimedia se aplica a objetos y sistemas que usan varios medios físicos y digitales para comunicar o transmitir un contenido. Esta a su vez tiene unos componentes. Los componentes vienen en perspectivas. Perspectiva comunicológica se fijan las normas de expresión y contenido para determinar si son de carácter oral, icónicas, textuales, narrativas, argumentativas, entre otros. La perspectiva tecnológica se fija en los formatos de codificación electrónica referidos al video, la imagen, el audio, la animación, la organización y la gestión de información. Y por último, la perspectiva dinámica se ocupa de la organización y disposición del contenido y la interacción entre los participantes para favorecer al aprendizaje de los usuarios. Aparte de esto, se tienen unos elementos. Entre ellos está el nodo. Consiste en fragmentos de textos gráficos, video u otra información. El tamaño del nodo varía desde un simple gráfico o unas pocas palabras hasta un documento completo. Conexiones o enlaces. Interconexiones entre nodos que establecen la interrelación entre la información de los mismos. La estructura del nodo y la estructura de conexiones forman una red de ideas que proporciona la estructura organizativa al sistema. Por último, los itinerarios pueden ser determinados por el autor, el usuario, el alumno o con base a una responsabilidad compartida. Por otra parte, existen unos principios de aprendizaje multimedia según el señor Richard Meyer. Él dice que son importantes tanto si ejerces la docencia en educación infantil como la educación superior. De ellos podemos decir el principio de coherencia. El aprendizaje es más eficiente cuando se eliminan palabras extrañas, fotografías, dibujos y material multimedia en las presentaciones. Principio de señalización. Mantener al estudiante enfocado en la tarea resaltando la información verdaderamente esencial, ya sea con negrillas o con alguna otra cosa. Principio de redundancia. Se refiere a no exponer juntos el texto y su narración de voz. Hay que prevenir la sobrecarga cognitiva de los estudiantes. Principio de continuidad especial. El aprendizaje es más rápido cuando las palabras y sus imágenes correspondientes se muestran cercas unas de las otras en la pantalla, facilitando dirigir la atención hacia un punto focal central. Principio de continuidad temporal. Los textos y sus imágenes correspondientes deben presentarse al mismo tiempo y no en forma sucesiva. Principio de segmentación. Las lecciones multimedia deben ser presentadas de forma adecuada a las particularidades de cada individuo.
Principio de formación previa. Es muy importante, tanto en las aulas como en la formación online, proporcionar un repaso rápido a los contenidos previamente aprendidos. Principio de modalidad. Los estudiantes aprenden mejor cuando se presentan con gráfico y narración frente a animación y texto. Principio multimedia. Los estudiantes aprenden con mayor facilidad si presentan las palabras al mismo tiempo que las imágenes. Principio de personalización. La información debe ser presentada en un tono de conversación, lenguaje y expresividad acorde a la edad. Principio de voz. Se relaciona con el tono de la narración magistral y hace hincapié en la importancia de la voz, del color y la entonación humana. Y por último, el principio de imagen. Si grabas tu voz en un video tutorial, no es necesario que debas incluir necesariamente tu cara. Por otra parte, y finalizando, hablamos de unos principios y unas pautas de accesibilidad. Estas pautas cubren un amplio rango de recomendaciones para crear contenido web más accesible para mayor número de personas con discapacidad, ya sea por ceguera, baja visión, sordera, deficiencias auditivas, entre otros. Hablamos de unos principios. El principio perceptible, la información y los componentes de la interfaz del usuario deben ser mostrados de una forma en que ellos la puedan entender. Es operable cuando los componentes de la interfaz del usuario y la navegación son manejables. Es comprensible cuando la información, los textos son comprensibles y se pueden utilizar fácilmente. Y hablamos del robusto cuando el contenido es suficiente para que pueda ser muy bien interpretado. Ya por último, las pautas de accesibilidad. Cada pauta proporciona orientaciones técnicas sobre cómo mejorar algún aspecto relacionado con la accesibilidad de la web. Estas son 14, pero voy a nombrar solamente algunas de ellas. No se base solo en el color, identifique el idioma utilizado, utilice soluciones provisionales y los documentos deben ser claros y sencillos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.